Queridos hermanos y hermanas, quiero compartir con ustedes en esta ocasión, a propósito de este tiempo tan fuerte para nosotros, fundamental en el crecimiento de nuestra fe, el tema de la Pascua judía y el misterio pascual de Cristo. Es importante que vayamos nosotros a los textos del Antiguo Testamento para descubrir cuál es el origen de la Pascua. Nosotros ya en el libro del Éxodo, ¿verdad?, que es el segundo libro de la Biblia, dentro del Pentateuco, por allí encontramos nosotros el texto donde se encuentra el fundamento, el origen de la Pascua, en el capítulo 12. Vamos a leer este texto para que podamos entender cuál es el origen de la celebración pascual judía, que dará origen después entonces a la Pascua cristiana, ¿verdad?, a la celebración que Jesús mismo va a realizar ya en el Nuevo Testamento. El capítulo 12 del Éxodo, a partir del versículo 1, dice lo siguiente: Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante del faraón, pero como el Señor lo había hecho ponerse terco, el faraón no dejó salir de Egipto a los israelitas. El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. Díganle a toda la comunidad israelita lo siguiente: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos, repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal deberá ser de 1 año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o un cabrito. Lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos y cada uno en Israel lo matarán al tercer día. Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. No coman ni un solo pedazo crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que ser asado al fuego, y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda, deberá quemarlo. Ya vestidos y calzados y con el bastón en la mano, coman deprisa el animal, porque es la Pascua del Señor. Palabra de Dios. Vemos entonces en este texto, ¿verdad? El contexto de este texto es precisamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto. El Señor ha enviado a Moisés y a Aarón, su hermano, para que como líderes vayan a hablar con el faraón y deje libre a su pueblo para que ellos vayan a rendirle culto. El Señor les ha prometido sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Sin embargo, entonces nos dice la palabra de Dios que el Señor, ¿verdad?, también fue endureciendo el corazón del faraón, y el faraón se estuvo oponiendo para que el pueblo de Israel pudiera salir. El Señor entonces decreta, manda 10 plagas para ir aflojando la voluntad y el corazón del faraón. El faraón desde luego no va a aceptar, y pasan las 10 plagas y finalmente entonces el Señor dice: la última plaga, la matanza de los primogénitos, es justamente lo que tiene que hacer para que mi pueblo quede libre. En ese contexto entonces el Señor prescribe que se celebre una cena, ¿verdad?, es decir, la cena pascual, ¿verdad? Y aquí mismo en el texto, capítulo 12 del Éxodo, dice cómo debe ser el sacrificio de ese cordero. Dice: menor de 1 año, sin defecto, macho, ¿verdad? Tiene que ser el cordero para que lo sacrifiquen, lo tienen que comer de pie, ¿verdad? En señal justamente de que están prontos para salir ya de la esclavitud a donde el Señor los quiere llevar. Y ahí entonces después el Señor les dice: esta celebración la tienen que realizar perpetuamente, ¿verdad?, para que sus hijos conozcan que Dios los ha liberado, que Dios los ha sacado de la esclavitud. Ese fue el inicio de la celebración pascual. De hecho, la palabra Pascua
significa paso, ¿verdad? Es el paso que del pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad, del paso por el Mar Rojo, del paso hacia la tierra prometida. Y entonces, al celebrarlo año con año, el pueblo de Israel está recordando la liberación, su liberación, ¿verdad? Lo que el Señor ha hecho con ellos, sacarlos de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Llegamos así entonces al Nuevo Testamento, y es ahí donde esa Pascua del Antiguo Testamento prefigura la gran Pascua, el gran paso que va a realizar justamente Jesús el Mesías, la venida de Jesús como el acontecimiento más grande de toda la Sagrada Escritura. Sabemos que el centro de toda la Sagrada Escritura es Jesús. Todo el Antiguo Testamento está preparando la venida del Mesías, y todo el Nuevo Testamento nos habla acerca de la realización de esa promesa del Mesías. Así entonces nosotros vemos justamente, ¿verdad?, que ya en el Nuevo Testamento Jesús, como buen judío, celebraba también la Pascua. Y celebraba la Pascua, ¿verdad?, porque era justamente lo que su Padre había mandado se hiciera para que pudieran vivir ese acontecimiento de liberación. Jesús desde luego viene con una liberación mucho más profunda, con una liberación mucho más grande. De tal manera entonces que la Pascua, la última Pascua que va a celebrar Jesús, va a tener una dimensión, un significado pues todavía mucho más importante que del Antiguo Testamento. Ya no es Moisés, ya no es Abraham, sino que es ahora Jesús, el nuevo Moisés, superior a la ley del Antiguo Testamento, que viene justamente a liberar al pueblo, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Y ahí se cumple pues el deseo del Señor de que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque la propuesta de salvación es una oferta para todos los pueblos, porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces Jesús, como buen judío, la última cena pascual que Él va a celebrar, la va a celebrar con los apóstoles. Tradicionalmente la Pascua se celebra en familia, como leíamos en el texto capítulo 12 del Éxodo. Si la familia era muy pequeña, se unía con los vecinos, con otra familia, para comerla y al final consumieran todo el cordero. Jesús entonces va a celebrar con los apóstoles porque son su nueva familia. Y tenemos ahí entonces los elementos de la Pascua, de la misma cena, tal y como el Señor lo había prescrito. Ciertamente que ahora en esta cena pascual que hace Jesús con los apóstoles, ya no va a sacrificar el cordero, sino que esa cena pascual le sirve a Él para prepararse Él mismo como cordero, así como lo había descrito San Juan. Cuando ve pasar a Jesús les dice: vean, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a eso vino Jesús justamente, a quitarnos el pecado, a liberarnos del pecado. Y ese es el paso, esa es la Pascua que realiza Jesús. Y cada acontecimiento, cada cosa que Él va realizando, va mostrando precisamente ese deseo de liberarnos del pecado, como lo fue justamente ya el hecho de haber asumido la naturaleza humana, hacerse hombre, uno como nosotros, para que todo lo que iba asumiendo lo fuera liberando. Así lo vemos también Él enfilarse en el bautismo, en el Jordán, ¿verdad? Ahí en el bautismo, en el Jordán, Él, como dice Pablo, que no había cometido pecado, Dios lo hace pecado, de tal manera que Él asume el pecado del mundo para liberarnos a todos nosotros de esa carga. Y entonces Jesús, con todos los componentes de la Pascua, su familia que es ahora, son los apóstoles, como Él mismo lo dijo: mi Padre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen en práctica. Entonces el cordero ya no lo sacrifican porque es el mismo que Él se está preparando como cordero para ser llevado al matadero, como describe el profeta Isaías en los diferentes cánticos del siervo sufriente de Yahvé. Ciertamente, como había mandado el Señor en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, el cordero sin defecto, ¿verdad?, macho. Asimismo, entonces ahora Jesús es este cordero sin defecto, una ofrenda agradable al Padre. Y el Padre entonces se complace en el Hijo porque acepta ciertamente ese sacrificio.
Tanto en la transfiguración como en el bautismo en el Jordán, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Es decir, que al Padre le es grato ese sacrificio de este Cordero, que es su propio Hijo, que le ha obedecido hasta las últimas consecuencias. Jesús mismo va a decir: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y el Padre entonces se complace y envía a su Hijo, ¿verdad? Y deja que su Hijo sea ese Cordero que viene a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué? Dice la Sagrada Escritura: porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo. Tanto nos ha amado Dios que nos entrega a su Hijo para la salvación de nosotros, y tanto nos ha amado el Hijo que Él mismo se ofrenda, ¿verdad? Que aunque hubo momentos difíciles donde Él mismo hasta sudó sangre, ¿verdad? Y le dice al Padre: Padre, ¿verdad?, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aún con todo ese sacrificio, Él entonces dispone su vida justamente para la salvación, para el sacrificio, que por uno entonces todos nos salváramos. Y así entonces tenemos en los diferentes evangelios el relato de la Pascua, ¿verdad?, ya como Jesús la celebra con los apóstoles, tomando pues los elementos de la misma Pascua judía que habíamos leído nosotros ya en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, en el capítulo 12 del Éxodo. Yo ahora quiero retomar el texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 14, donde se narra entonces ya esta Pascua, la misma Pascua judía que se celebraba año con año. Ahora para Jesús será justamente la última cena, es la misma celebración, pero en Jesús esa Pascua judía se torna, ¿verdad?, la última cena. Entonces ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, en el versículo 11 leemos lo siguiente: al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero a Judas, que comenzó a buscar el momento más oportuno de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero de Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Entonces envió 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él les mostrará en el piso alto un cuarto grande, arreglado y ya listo para la cena. Prepárenos allí lo necesario. Entonces vemos aquí justamente en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, a partir del versículo 11, que se liga la traición de Judas y ya con la preparación de la Pascua. Es decir, este misterio pascual de Jesús no es una celebración, sino que es un acontecimiento, ¿sí? No es solamente hacer una celebración pascual, no, sino que todo lo que se va a vivir en esa cena pascual es preparando lo que Jesús va a hacer. No es un simulacro, sino una entrega real de su vida. Por eso entonces allí se enlaza, y con esto se nos quiere decir justamente que ahora la liberación que nos trae Jesús es mucho más grande que la liberación que el Señor había dado a su pueblo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora la liberación es más profunda, ahora la liberación va a tener una extensión y una dimensión todavía mucho más grande. Y entonces aquí menciona en el versículo 12, el primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, el pan ácimo, que en el tiempo justamente de la esclavitud el Señor envió que prepararan ese pan sin levadura para que lo prepararan rápido y lo comieran rápido. Levadura significaba esperar a que fermentara la masa, y para el Señor ya no había tiempo, había que obedecer y salir inmediatamente de allí, de la esclavitud de Egipto, para ir a la tierra prometida. Por eso el Señor había mandado pues que esos panes, que son los mismos que usamos nosotros en la Eucaristía, pan ácimo, pan sin levadura, de esta manera lo comieran también para recordar con qué premura tenían que salir y con qué rapidez tenían que obedecer lo que el Señor les estaba enviando.
Y así entonces nos dice este capítulo 14 de San Marcos que Jesús decidió ir a celebrar la Pascua con sus apóstoles, ¿verdad? Manda y les dice que preparen el lugar donde Él quiere compartirlos con ellos. Es decir, que entonces la celebración de la Pascua se hace en Jesús una realidad. Es el misterio pascual entonces que ahora se vive, ¿verdad? Paso a paso, cada momento, todo es significativo y es justamente la misma vida de Jesús. Celebrar la Pascua es celebrar el misterio de Jesús. Y a eso estamos llamados también nosotros, a inserirnos en el misterio pascual, que lo hacemos ya desde el bautismo, ¿verdad? Bautismo significa sumergirse. Y San Pablo nos dice eso precisamente, que debemos nosotros sumergirnos en Cristo, ¿verdad? Para morir con Él y después, así como morimos con Él, poder resucitar también con Él. Entonces, el misterio pascual, la Pascua, la celebración de la Pascua, la vigilia pascual que celebramos, no es solamente una fiesta, una celebración, un rito, sino que es un compromiso donde yo acepto también comprometerme con mi vida completa, así como lo hizo Jesús, entregar su vida, porque esa es la Pascua, ese es el paso de Jesús, que nos abre también a nosotros, ¿verdad? Todo un camino para que nosotros podamos llegar a la tierra prometida, a la presencia de Dios, que es a donde Jesús quiere que lleguemos todos. Cuando Él se despedía, dice precisamente: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, y yo me voy adelante para prepararles una a cada uno de ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén conmigo. Y quiere que estemos con Él, desde luego, pasando por el mismo camino que Él pasó, ¿verdad? Por eso Él mismo lo dice: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán también. Y el que quiera seguirme, tome su cruz de cada día y sígame. Entonces tenemos que pasar justamente como Él pasó, por el suplicio de la cruz, para llegar entonces a la gloria de la resurrección. Esa es entonces la invitación para este tiempo pascual. Dios les bendiga.